The general chapter was a time of broadening my horizon of the international society and also of the reality of the global world. And it also was a time of experience, of really living the spirit of discernment, listening to the call of the Holy Spirit and praying together and sharing together. Living the chapter here has been a really wonderful experience for me. I think I've realized what a journey we have been on, or during the preparation for the chapter, and then we have continued to live that journey. And it's been a real excitement for me to meet so many of our sisters from across the world, because it gives one a really deep experience of belonging to the one body. La experiencia del capítulo ha sido una experiencia honda, fuerte, donde hemos sentido el caminar como parte del pueblo de Dios, como sociedad, con una experiencia de ser iluminados por la palabra del pueblo de Israel, que se repite hoy y que hemos pasado por momentos de desierto, por momentos de alegría, por momentos de dolor, y que el Señor siempre nos acompaña y que tenemos grandes retos por enfrentar juntas. J'ai fait une très belle expérience que sur une question compliquée comme le gouvernement, on a réussi à écouter toutes les cultures et à faire une proposition qui à la fin, je pense, convient à tout le monde. Bueno, me pides que en una frase exprese la esencia del capítulo para mí. Elijo decir que cuando se habla en verdad, incluso de aspectos que no son fáciles a veces de hablar, cuando somos vulnerables unas con otras, pues se despeja mucho el ambiente y se crea una libertad que hace que el resto de los intercambios fluyan mucho mejor. Me invitas a compartir qué hemos vivido en estos días. Hemos vivido unos días de encuentro, de grandes conversaciones, de profundos discernimientos, la alegría de poder compartir en nuestros pasillos toda esa riqueza que llevamos en nuestros lugares y la alegría de reconocernos diferentes y de valorar esta diversidad cultural. Ha sido muy significativo todas nuestras celebraciones, las excursiones que hemos disfrutado y que han contribuido a tener unos días armónicos, constructivos, significativos para todas. I am happy to be part of this general chapter because for me it's a special experience of the internationality of the society, and I'm also happy for the deep experience of being part of a community of discernment. Merci. À la fin de ce chapitre, je suis très marquée par l'atmosphère empreinte de prière, de réflexion et de partage dans le respect mutuel. What I would like to bring back to my province is the hope and joy I experienced in really working together with my sisters in creating a new body, a new province, one body for the society. And also, I would like to bring back what I have really learned through the exchanges with my sisters. For example, the understanding of apostolic priorities, sharing of resources, governance, etc. And these will all be elements that will strengthen the path of creating a new province. And also, I would like to really continue this way of listening to the Holy Spirit deeply and walk with my sisters in synodality. I think I'm taking home from the chapter to the community in Malta a real sense of hope
that change is sometimes difficult, change can be frightening, but that there is hope and that we all belong to this one body, and that even though things might feel as if they're going to be different, there will be much more interaction between us. So I think that for me is a great sign of hope. Me llevo del capítulo la experiencia del espíritu que nos guía, de la multiculturalidad que nos enriquece y del que caminar como hermanas es una gran riqueza, y tendremos mucha esperanza porque con la nueva organización estaremos más cerca unas de otras, caminando juntas frente a los retos que tenemos en este mundo de hoy, para llevar nuestra misión con el corazón hasta las últimas consecuencias. Je rentre chez moi après ce chapitre avec le sentiment que la diversité de notre congrégation est impressionnante, mais qu'en même temps il y a de très fortes richesses, de très grandes richesses dans les personnes. Et vraiment ce que je retiens, c'est tous les dialogues, les visages, les discussions, les peurs qui se sont exprimés sur ces questions très difficiles qu'est le gouvernement, mais voilà, ça a été une belle expérience d'écoute, de partage, grâce à 2 facilitatrices excellentes. Et donc je rentre chez moi pleine d'espoir, de confiance en l'avenir de la congrégation. ¿Qué me llevo del capítulo? Me llevo, lo primero, gente nueva en mi corazón, diversa, gente muy interesante, muchos encuentros, alguna gente a la que me he acercado mucho y con la que he compartido mucho. También me llevo gratitud porque ha sido una experiencia intensa, profunda, con un itinerario muy conectado con lo que es la vida personal y espiritual. También me llevo la experiencia de haber trabajado con un grupo grande, muy diverso, con un ambiente constructivo en un momento histórico para la sociedad, de cambio de nuestras estructuras y formas de estar juntas. Y luego me llevo pues otras cosas, paisajes, me llevo muchos ratos buenos con la gente, también un silencio, también mi propio itinerario interior, que ha sido también muy intenso y muy interesante. También es oportuno compartir que me llevo a casa. Me llevo un profundo agradecimiento en el corazón por estar participando con mis hermanas de toda la sociedad de este momento histórico y significativo para la sociedad. Me llevo un profundo agradecimiento por todos los aprendizajes que he podido recoger en estos días compartiendo con mis hermanas. Y me llevo en el corazón también grandes desafíos para compartir con mis hermanas, con mis compañeras de camino, la posibilidad de compartir y construir juntas una nueva provincia, la alegría y el gozo de poder seguir trabajando y construyendo con otras y otros en la misión, el desafío de encontrar rostros de jóvenes que se adhieran y nos adhiramos con ellos a este camino significativo para el siglo XXI. Gracias por esta linda oportunidad que se nos ofrece para construir juntas. What I will bring home with me is the renewed energy and inspiration to share the fruits of the General Chapter to my sisters so that we can continue building our new province. I am also enriched by the new relationships that I have gained with my sisters here and a stronger sense of the big picture of the society. De nos échanges autour de thèmes comme le partage des ressources, la gouvernance, les priorités apostoliques, une volonté ferme et s'est fait remarquer, celle de vivre
et d'agir comme un seul corps, dynamique, flexible et interconnecté, dans le respect des cultures et en tenant compte de réalités locaux. Merci.